y quiero invitar al doctor Manuel Acevedo, quien es presidente del ICETEX y para nosotros que estamos cumpliendo 52 años de existencia, es el presidente de la Junta Directiva de Ápice, por lo cual pues quiero darle la bienvenida de manera especial. La presentación que nos va a hacer se va a concentrar justamente en todo lo que ha sido la experiencia del ICETEX ante toda esta situación derivada de la pandemia. Entonces, pues Manuel, bienvenido. Hemos tenido en la mañana el saludo de Carlos a nombre de la Junta Directiva. Luego me correspondió hacer una presentación general del fenómeno del crédito educativo en época de pandemia y acto seguido ha habido dos paneles con 8 intervenciones de 8 instituciones de crédito educativo de los diferentes países de la región. Adelante, Manuel, bienvenido. Tienes la palabra. Apreciado Jorge, un saludo muy cordial a ti y a todas y cada una de las personas que hacen parte de este 31º Congreso Internacional que desarrolla nuestra asociación. Sin lugar a dudas es un motivo de beneplácito por esta celebración hoy de los 52 años de la fundación de Ápice, que sin lugar a dudas alrededor de este Congreso da cuenta de ese sentido de creación de la asociación y de esa manera, Jorge, en la que pues has llevado una conducción muy exitosa de esta entidad a lo largo de los diferentes momentos y sobre todo en épocas tan desafiantes como esta que vimos en la pandemia. Un foro de encuentro, de intercambio de experiencias, de aprendizaje, de fuente de inspiración y recomendaciones para que todas y cada una de las entidades, ya seamos públicas, ya seamos privadas, del sector solidario o instituciones de educación superior, cumplamos de mejor manera ese cometido misional que nos corresponde. Hacer del crédito educativo un instrumento para la transformación social, hacer del crédito educativo una herramienta que posibilite el desarrollo mediante la incorporación de jóvenes en condición de exclusión por razones económicas o de otra índole que no pueden participar eficazmente del sistema de educación superior, que es en últimas lo que transforma sus vidas. Así que en ese sentido, Jorge, pues no solamente agradecerte a ti, sino a todos y cada uno de los funcionarios de Ápice, a todos los compañeros de la Junta Directiva actual, los que lo han sido, y una invitación, sin duda alguna, a que cada vez más sean las entidades que se suman a Ápice, que contribuyen a su proyecto misional, que también participan de los estamentos de toma de decisiones y de conducción, porque si algo hemos aprendido en este periodo de pandemia es que la unión de esfuerzos es lo que nos permite lograr a todos nuestros objetivos y cumplir con ese propósito que nos une. En ese sentido, Jorge, pues también quiero agradecer de manera cordial la deferencia que se ha tenido con ICETEX. No tanto en su calidad de asociado a la entidad, que siempre lo será y lo será con orgullo, sino en términos de ese acompañamiento, esas etapas de discusión, esas etapas de facilitación de herramientas y de conocimiento y capacidades que nos han permitido adaptarnos a estos tiempos de pandemia, desarrollar estrategias diferenciales, poder sobrellevar de mejor manera los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y que se convierten hoy en una nueva base de capacidades sobre las que nosotros pretendemos seguir construyendo y generando oportunidades para el futuro. En ese sentido, apreciado Jorge, si sería posible, creo que podemos entonces dar inicio a la presentación con las diapositivas que están construidas para este fin, de tal manera pues que les pueda ilustrar la manera en la cual desde el ICETEX en este periodo que debo indicar está próximo a culminar por los tiempos de gobierno, pues hemos avanzado en esas nuevas políticas, planes y programas que hemos venido desarrollando en este periodo de pandemia. Quiero dar pues unos elementos generales de contexto en términos de esas nuevas políticas que han sido presentadas. En Colombia, quizás para muchos de ustedes ya sea familiar, contamos con una tasa de participación cercana al 52%, es decir, más o menos la mitad de los jóvenes en periodo de desarrollo de la educación superior están efectivamente cursando sus estudios. La mitad de estos jóvenes desarrollan sus programas en instituciones de educación superior públicas, las cuales tienen una fuente de recursos tipo subsidio a la oferta que proviene del presupuesto general de la nación. La otra mitad en instituciones privadas,
las cuales por su naturaleza, al no contar con subsidios, transfieren este valor al valor de la matrícula con el cual se financia su proceso formativo. Tenemos entonces jóvenes en el sistema público y en el sistema privado. En el caso del sistema público, el valor de matrícula que se le transfiere al estudiante, dados estos subsidios, es menor, pero podía llegar a ser un impedimento y sobre todo un impedimento en términos de situaciones de pandemia. Por lo tanto, nace un programa que complementa al programa de subsidios que ya se venían dando a estas instituciones, que es el programa de matrícula cero. Hoy en Colombia, 695.000 jóvenes que anteriormente debían pagar un valor de matrícula en instituciones públicas cuentan con la garantía de un subsidio que les suple ese valor. Optimiza la inversión de recursos públicos en las instituciones públicas que atienden a estos estudiantes. Debo decir que este programa es operado por el ICETEX. Es una de las características de nuestra gestión. El ICETEX tiene la capacidad de hacer programas propios con su propio patrimonio, pero a su vez también operar programas del Ministerio de Educación Nacional, como lo es Matrícula Cero y otros muchos que ejecuta año tras año. Habiendo entonces encontrado una herramienta para mitigar la deserción en el sistema público, estaba de igual manera en primer lugar en la agenda el componente de los estudiantes usuarios de ICETEX. Para ellos, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo, desarrollaron en conjunto con el equipo técnico de la entidad un programa de auxilios amparados en las medidas extraordinarias de emergencia que fueron expedidas por el Gobierno Nacional. En este plan de auxilio se cuenta con aportes del Gobierno Nacional que suplen los valores de tasa de interés que no fueron cobrados durante este periodo de auxilio a jóvenes que teniendo crédito con la entidad no disponían de los recursos para este fin. El elemento más importante de estos auxilios, ahorita lo pasaré con mayor precisión, ha sido la interrupción temporal de pagos sin generación de nuevos intereses, esos son los que asume la nación, con el propósito de poder garantizar su permanencia. Además de ello, la pandemia lo exacerbó, a pesar que era una circunstancia que ya se venía dando. Evidenciamos que hay jóvenes que por condiciones de deserción o por dificultades de empleabilidad tienen reportes negativos en las centrales de información financiera. En un trabajo articulado con el Congreso de la República, se acordó en el marco de una ley general que establece un periodo de gracia, si lo llamamos así, para que las personas puedan mejorar su perfil crediticio, se establecieron unas disposiciones que ya están en curso para aquellos jóvenes usuarios o los deudores solidarios que por alguna razón en la historia cuentan con un reporte negativo en las centrales de información financiera. Y creo que finalmente uno de los temas más relevantes en los que APICE ha sido un actor determinante para que esta situación hoy se presente en la cartera de ICETEX es la aprobación que el Congreso ya nos diera de la herramienta con la cual operará el mecanismo de financiación contingente al ingreso en la cartera que cuenta el ICETEX. Previamente en Colombia se había aprobado una ley, pero exigía la creación de un fondo independiente al que se le aplicaba dicho instrumento. Ya en esta ocasión, con el trabajo conjunto con el Congreso, logramos que esta disposición pueda ser aplicable a los créditos de ICETEX. En ese sentido, quiero entonces profundizar en los diferentes elementos que ya he mencionado para claridad de quienes nos acompañan en esta reunión. ¿Cuáles son los decretos que establecen los auxilios educativos? El decreto 467 y el decreto 662. Medidas. La primera, la más utilizada, la interrupción temporal de pagos. Aquí podemos observar una unión virtuosa. Los intereses que dejan de cobrarse son asumidos por el gobierno nacional. La entidad, mediante la mejor articulación de sus políticas de fondeo, asume con cargo a su presupuesto esa disminución del recaudo, es decir, aumenta su fondeo para garantizar los pagos de los valores de matrícula a pesar de la disminución que tendrá en el recaudo. Claramente ese recaudo lo veremos después y tenemos que verlo después,
pero el auxilio correspondía a que las personas no tuviesen la necesidad de hacer esos pagos periódicos y que ello no interrumpiese su continuidad en el proceso de formación. Para todos aquellos jóvenes que no tienen tasa de interés subsidiada, que se acogen a esta segunda medida, opera el pago periódico, pero obtienen un beneficio de reducción de tasa gracias a los aportes que para ese fin hace el gobierno nacional. Se amplían mucho más allá de lo establecido inicialmente en los reglamentos, los planes de amortización e iniciamos una nueva era en la entidad. El otorgamiento de créditos sin la exigibilidad de deudor solidario, gracias al modelo de riesgos que establecimos para estos fines, el cual permanecerá en el tiempo, la creación y alimentación de un fondo que supla al deudor solidario y el origen de una medida nueva, surgida en el diálogo activo con todos los actores sociales de Colombia, y es que las universidades y el ICETEX crean conjuntamente fondos en los cuales este fondo se convierte en el deudor solidario. Este decreto 467 luego se ve profundizado por el decreto 662, en el cual no solamente están las medidas anteriormente descritas, sino que nace el programa de matrícula cero. Además de estos decretos, lo que nosotros podemos evidenciar es el inmenso efecto que esto ha tenido sobre la cartera y los estudiantes. Como vemos en la siguiente diapositiva, la mitad de las personas que han solicitado estas medidas han sido beneficiadas con el programa de interrupción temporal de pagos. Aquí vemos dos columnas, el número de personas y el número de auxilios que se ha aplicado. Lo hemos hecho de manera ininterrumpida, por fases a lo largo del tiempo. Lo que nosotros vemos es que la mayor parte de las personas pues han tenido continuidad en términos desde el primero de los días hasta la fecha, y esto continuará hasta febrero del año entrante, esta interrupción temporal de pagos. Lo más relevante y significativo es que estos recursos nos han permitido lograr el elemento fundamental, evitar la deserción. Una deserción, todos los que estamos en este foro lo tenemos claro, es el peor enemigo al que se enfrenta cualquier situación de crédito educativo. Rara vez es posible retornar de una situación de deserción. Rara vez es posible lograr un buen proceso del crédito hacia adelante si el joven no permanece en su proceso educativo, y este se convirtió entonces en el eje fundamental y articulador de esta política de auxilios. En términos demográficos, podemos observar, como se ve en la siguiente diapositiva, la mayor parte han sido mujeres, de los menores estratos socioeconómicos, de los grupos y núcleos urbanos más poblados en nuestro país, como lo son Bogotá, el Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, y por la naturaleza de los servicios, pues fundamentalmente están en las entidades que hacen parte del sector privado. Estos auxilios, primera medida. Matrícula cero, que es el siguiente instrumento que quiero presentar. Tal cual, como se los había mencionado previamente, es una medida que hoy cobija a 695,000 jóvenes. La siguiente diapositiva nos permite ilustrar. Estos 695,000 jóvenes, exacto. Es que es matrícula cero antes, correcto. Pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 de todo el país. Tener en cuenta que estos 695,000 jóvenes representan el 97% de la totalidad de los estudiantes del pregrado de las instituciones públicas para el segundo semestre del 2021. Y había no solamente el compromiso de desarrollar este instrumento para el periodo de pandemia, sino también dejarlo como una política perdurable en el tiempo. Si algo nos dejó la pandemia, son posibilidades de innovación y cambio institucional. Y el programa de matrícula cero y los auxilios de ICETEX, en virtud de esa ley que está allí descrita, la 2155, estableció como tal que ellos deben ser política de Estado. Es decir, trascender un periodo de gobierno y convertirse en una herramienta a disposición permanente de los jóvenes de las instituciones públicas, matrícula cero prioritariamente, e instituciones privadas, auxilios y CETEX, dado el rol determinante que jugamos en la financiación de este tipo de programas y de jóvenes. Concurrente con los programas de matrícula cero que acabo de explicar, auxilios de ICETEX,
viene borrón y cuenta nueva, que es la siguiente diapositiva. La ley de borrón y cuenta nueva es una iniciativa que da cuenta de la posibilidad de un diálogo fecundo entre el Congreso de la República, el Legislativo y el ICETEX y el Gobierno Nacional, el Ejecutivo. Reconoce la existencia de una serie de factores, quizás estructurales, pero que la pandemia exacerbó, que tuvieron como efecto no deseado un aumento en los reportes negativos en las centrales de riesgo. Debo decir que desde marzo del 2020, el ICETEX ya no hacía reportes negativos en las centrales de información, pero sin lugar a dudas, las personas que tenían un reporte negativo con anterioridad no logran en este periodo de tiempo salir de dicho reporte. Por eso la ley de borrón y cuenta nueva estableció una premisa, un periodo de 12 meses contados a partir de la sanción de la ley, en el cual las personas que paguen lo que deben o lleguen a un acuerdo de normalización salen de esos registros negativos de manera inmediata. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo estas medidas son un cúmulo de acciones coherentes y concretas que nos van generando una situación claramente identificable. Necesitábamos, primero, mitigar la deserción. Plan de auxilios ICETEX, matrícula cero. Necesitábamos facilitar la recuperación. Para la recuperación es importante el historial crediticio, ley de borrón y cuenta nueva, pero debíamos dar el paso hacia adelante. Hacia adelante quizás el mejor mecanismo de aseguramiento, lo hemos dicho todas las entidades y ápice así lo ha reconocido, se constituye en la financiación contingente al ingreso. Y es aquí donde quizás me voy a extender un poco más, un poco para relatar la manera en la cual esta se ha implementado sobre la cartera ICETEX. Si bien todos estamos familiarizados con el modelo, pues lo que pretendemos en esta ocasión es compartirles el análisis técnico efectuado sobre datos reales de la cartera de ICETEX, sobre datos reales de la inserción en el mercado laboral de los usuarios de ICETEX y sobre modelaciones reales basadas en los valores medio de matrícula que son desembolsados semestre a semestre a los jóvenes que son usuarios de los programas de la entidad. En la siguiente diapositiva, entonces, podemos observar cómo, pues en este mecanismo de financiación contingente al ingreso, en el caso de ICETEX, pues estamos aplicando a la fórmula que ya es conocida y al mecanismo que con mucho éxito se ha implementado en otros países del mundo. Ha sido difícil, a pesar de lo complejo, a pesar de lo simple y poderoso que es, hacerle entender a las familias el modelo de financiación contingente al ingreso. Las palabras contingente e ingreso no son fácilmente vinculables, razón por la cual nos encontramos en un amplio ejercicio de pedagogía para poderles explicar a los jóvenes y a las familias que estamos modificando el mecanismo tradicional de pago, donde lo que estamos entrando es en un pacto que mediante la información que nosotros podemos observar nos permitirá establecer un valor variable mes a mes del valor que se debe pagar correspondiente al crédito educativo que permitió acceder a la educación superior. Explicarle a las familias que lo que estamos buscando es mejorar nuestros niveles de eficiencia en ese proceso de fortalecimiento del capital humano, de tal manera que nosotros logremos ser un actor que permite suavizar esos efectos negativos sobre el consumo que suele tener el mecanismo de pago tradicional que todos claramente conocemos y reforzar que este es un mecanismo que brinda aseguramiento ante posibles nuevas contingencias de todo tipo. No descartemos las contingencias de salud o las contingencias climáticas que ya son un elemento determinante de nuestra situación como sociedad. ¿En qué se basa entonces? Como vemos en la siguiente diapositiva, pues el mecanismo de financiación contingente al ingreso. Como todos lo sabemos, los ingresos futuros de ese beneficiario. La recolección de esa deuda dependerá de su capacidad de pago. Esto nos ayuda mucho a alinear los incentivos, porque esta conversación no solamente es con los estudiantes, también es con las instituciones de educación superior, porque en el modelo aplicable a Colombia,
hemos tenido importantes conversaciones con las instituciones educativas que han accedido a que en este modelo no se haga el pago pleno de la matrícula en el momento en el que ella es exigible, sino que se haga un pago de un porcentaje, aún por definir, en el momento en el que éste es exigible. El saldo restante será pagado contra el flujo futuro de ingresos. Es decir, se genera una concurrencia en términos de las capacidades de la institución ICETEX, la institución de educación superior, para que nos articulemos mucho más en términos de garantizar el mejor comportamiento futuro de los ingresos, es decir, de la capacidad de pago. Ya lo hemos dicho, ofrece ese aseguramiento completo y reduce de una manera importante costos que hoy son significativos dentro del funcionamiento de la entidad que se ven trasladados al diseño o al establecimiento de la tasa de interés, como son los costos de recolección y, por supuesto, los costos de administración. Las características generales del modelo en Colombia, como lo vemos más adelante, versus el crédito tradicional, establecen un umbral, como se estila en todos nuestros países. Ese umbral está definido en términos del salario mínimo mensual vigente en nuestro país. Lo que será fijo entonces es el porcentaje por encima de ese salario mínimo. Lo que va a ser variable es el periodo de pago. Colombia adoptó el modelo de poner un límite superior al tiempo. Por eso en la explicación a las familias estamos hablando este es un pacto hasta por 20 años. Pacto en el cual, mediante la posibilidad de acceso a la información de los ingresos, haremos el cobro correspondiente. A diferencia del crédito tradicional, donde pues ya lo conocemos bien, es el capital, la tasa, el plazo, las dificultades de pago pues se ven reflejados en los reportes a centrales negativas, los altos costos de cobranza, la dificultad en muchas ocasiones para poder conocer con exactitud lo que debería ser el valor óptimo de recaudo para que no genere efectos adversos en el consumo, pues son un desafío que no hay otra manera diferente que asumir si no es por la vía de un modelo contingente al ingreso. ¿Cuáles son? Y aquí ya empezamos entonces a compartir con ustedes las cifras, los datos, la evidencia empírica. ¿Qué es lo que podemos observar? En esta gráfica, lo que estamos viendo en términos de la carga de repago del ICETEX, la primera línea da cuenta de cómo nosotros en este momento estamos inclusive encontrando situaciones de repago en las cuales hay valores muy por encima de los que son deseables en cualquier proceso de otorgamiento. Aquí lo que vemos es el ingreso laboral en el eje X, queriendo decir que personas que tengan por debajo de un salario mínimo tendrían posiblemente una carga de repago muy superior a aquella que es deseable de acuerdo con su nivel de ingresos. Es decir, se ve afectado el consumo. Y lo que estamos observando es cómo con el pasar del tiempo ante los hechos, como sucedieron en pandemia, pues no existe ningún mecanismo de aseguramiento. La línea verde indica la carga de repago bajo el modelo contingente al ingreso. Podemos ver que arranca en el 0, efectivamente, porque por el primer salario mínimo no se cancela nada. Y la carga de repago va teniendo una pendiente positiva hasta llegar a un techo en el cual entonces se garantiza que nunca habrá un valor de recuperación que pueda incidir negativamente en la capacidad de acumulación de capital o de consumo. ¿Cómo llegamos a estas cifras? A estas cifras llegamos, lo vemos en la siguiente diapositiva, gracias a un ejercicio muy detallado que ponemos a disposición de todos los actores del sistema de ápice, en el cual construimos un modelo y merece aquí un reconocimiento especial a las contribuciones que hiciera el doctor Bruce Chapman y Lorraine Dearden en conjunto con funcionarios de ICETEX. Debo destacar aquí el rol de Germán, de Juliana, de Iván, quienes han trabajado arduamente en el establecimiento de un modelo que, como podemos observar,
tiene básicamente dos grandes ejes estructurantes, la modelación del ingreso y la modelación del recaudo. En términos de la modelación del ingreso, hacer un perfilamiento teniendo en cuenta variables como género, edad, nivel educativo y un modelo de empleo que permite estimar lo que es el tratamiento de los valores. Posteriormente, hacemos esa comparación, como lo podemos ver, simulando esa dinámica de ingresos a lo largo de la vida con dos elementos que sería el modelo tradicional, que es el que dice ICETEX, o el modelo contingente al ingreso. Y aquí debo reconocer que es mucho más fácil implementar un modelo de esta naturaleza en un país como Colombia, dada la calidad de los datos que a través del sistema de seguridad social existen hoy a disposición de quienes tenemos la responsabilidad de hacer o implementar políticas públicas. En Colombia pudimos observar paneles de ingreso con información proveniente de las fuentes oficiales de ingreso en el país a través del sistema de seguridad social que se denomina PILA. El panel de recaudo son datos internos, es decir, poder observar el comportamiento del recaudo de los jóvenes a lo largo de su trayectoria para poder comparar los dos modelos. Lo hicimos dato a dato, joven a joven, desde el momento en el cual inicia su servicio de crédito hasta que lo finaliza, con la información que nos provee o que nos provee nuestra Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología y, por supuesto, toda la cartera de la entidad. Y el panel de matrícula que nos permitió conocer cuáles son los desembolsos realizados y contrastar, hacer el seguimiento de quiénes están graduados y quiénes desertaron. Gracias a la conjunción de datos y modelo, pudimos entonces estimar, como se observa a continuación, un modelo simplificado tomando como ejemplo un estudiante de la cohorte 2003 hasta el año 2010, que es el periodo medio de estudios, y hacerle un seguimiento en términos de los valores desembolsados, que es lo que observamos en las dos columnas, y posteriormente de acuerdo con su movilidad. Esto es fundamental. Hacer este ejercicio nos permitió entender la movilidad social que tienen los jóvenes que acceden a la educación superior a través de un crédito educativo otorgado por ICETEX. Retar una tendencia, una corriente comunicacional muy proclive en estos momentos en las diferentes corrientes de pensamiento en América Latina, en Colombia específicamente, en tanto que solamente la educación 100% financiada por el Estado produciría la movilidad social. Lo que aquí encontramos es un contrafactual. La educación superior a través de instrumentos de financiación como los que otorga el ICETEX son tanto o quizás en algunos segmentos más poderosos para la movilidad social que lo que es el acceso a las instituciones de educación superior públicas donde existe el subsidio pleno a la oferta. Razones para ello, múltiples. La toma de decisiones, la calidad intrínseca de los programas, la voluntad del estudiante y el nivel de compromiso que asume con su proyección profesional posterior son factores que hemos encontrado como explicativos de este comportamiento que, unido a un mecanismo contingente al ingreso, pues maximizan este efecto social en términos de la movilidad social que lo produce. Dicho estos elementos generales, quiero entonces entrar ya en la última fase de esta presentación, que es el análisis de los diferentes escenarios que tuvimos en cuenta en ICETEX para que ya sea una realidad la financiación contingente al ingreso sobre la cartera de la entidad. Hablo de realidad porque la ley ya nos autoriza a que lo reglamentemos. Esperamos que de cara a la cohorte del segundo semestre del año 2022 estemos entregando los primeros créditos con esta forma de repago. Aquí quiero fundamentalmente indicar lo que sería el componente que encontramos en las gráficas. Lo que observamos es que bajo un componente tradicional, pues lo que estaríamos observando de financiación contingente al ingreso es la necesidad de otorgar un subsidio promedio equivalente al 4.35% del valor de esos desembolsos. Esta cifra marca un gran contraste
con relación a lo que es hoy el subsidio que se otorga a cada una de las obligaciones, en tanto que esas obligaciones tienen un componente de tasa de interés subsidiada en el mayor número de casos de ICETEX. Esa cifra de ese subsidio fácilmente puede superar el 20%, 20% del valor total de la obligación. Lo que aquí esto nos permite ver es entonces que tendríamos una reducción significativa de los montos de subsidio a ser otorgados promedio por cada obligación a un modelo del 4.35. Si a ese análisis del escenario 1, que es el escenario base, se le aplicase una fórmula que se estila en los modelos de financiación contingente al ingreso, que es un sobrecargo versus el valor de la matrícula, el subsidio de hecho se vuelve negativo. Es decir, se llegaría a generar un ingreso adicional que permitiría la continuidad y fortalecimiento. Esto da cuenta de la inmensa potencia que representan estos modelos para las entidades que tradicionalmente hemos efectuado programas de financiación. La financiación contingente al ingreso sobre cartera existente o sobre nuevos créditos verdaderamente se nos convierte en una gran posibilidad. Si nosotros entonces miramos la acumulación del recaudo que vemos en la siguiente diapositiva, encontramos en la línea de color azul cómo, que es el modelo tradicional, en un principio se acelera el recaudo. Es comprensible, en tanto que es una variable independiente del ingreso. Pero ¿cómo llega a un techo? Por el contrario, la financiación contingente al ingreso toma un poco más de tiempo, por eso la observamos, una línea que distancia de la azul, es la línea roja, pero permite un mayor ingreso de cara a futuro. El desafío para hacer un cambio masivo de obligaciones actuales a obligaciones futuras, o más bien de obligaciones con el modelo de recaudo actual al modelo de recaudo contingente al ingreso, es el área que se da entre la intersección de las dos curvas. Ese es el desafío que nosotros observamos. El próximo gobierno de la República de Colombia tiene a bien observar. Quizás es posible que esa área entre esas dos curvas pueda ser suplida con nuevas fuentes de recurso y permita un cambio definitivo, sustancial y permanente del mecanismo de cobro en la actualidad. Y no podemos dejar de observar las situaciones de pandemia. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces dos gráficas supremamente dicientes. ¿Por qué esto es un mecanismo de aseguramiento? Observamos en la línea azul es el comportamiento esperado del recaudo para una cohorte, es decir, los estudiantes que ingresaron en el 2003. Recordemos, estos son datos reales, tomados de nuestra información de cartera o tomados del sistema de seguridad social que recoge la información del mercado laboral. Lo que vemos en la línea azul es el gran esfuerzo que tuvieron que hacer las familias independientemente de la situación de pandemia o que tuviesen. Lo que vemos en la línea roja es el comportamiento real y proyectado para los años 2022 en adelante. Vemos una disminución, por supuesto, es que hubo una disminución en los ingresos de los hogares. Si hubiese existido el mecanismo contingente al ingreso para ellos o para los que ingresaron la cohorte 2005, 2010, 2015 y 2000 adelante, pues estarían hoy cubiertos en términos de ese nivel de aseguramiento que este mecanismo brinda. La entidad habría tenido un menor recaudo. Claro que sí. De igual manera lo tiene hoy en virtud de los auxilios. No habría sido necesario un plan de auxilios. No habría sido necesaria una ley de borrón y cuenta nueva, porque este mecanismo en sí mismo tiene todos los elementos de aseguramiento que son su promesa de valor. Y ni qué decir con relación a lo que es un mecanismo aplicable, como vemos en la siguiente diapositiva, a una situación que nos es dolorosa a todos, pero que se presenta con regularidad, y es la cartera que alcanza el estado de cartera vencida. La cartera vencida, como ya sabemos, pues desaparece de los estados de situación financiera en tanto que se asume como un mayor costo para la organización y se hace de todas maneras un ejercicio de recuperación. La línea azul muestra cuál es el comportamiento de esa recuperación de la cartera vencida. Es muy tenue, llega a un techo y se mantiene en el tiempo.
llevar la cartera vencida a un escenario contingente al ingreso nos daría una mayor posibilidad de recuperación de la que tenemos versus un escenario de venta de esta cartera, como se dijo en la presentación anterior, a entidades especializadas en su recolección. No solamente es más humano, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la circularidad de los recursos que caracteriza a las dinámicas de las entidades que así lo otorgamos. Por último, quiero entonces mencionar, ya para 2 diapositivas finales, qué pasaría con una cohorte igual a la del año 2003 que comience con un modelo de financiación contingente al ingreso en este año. Si recuerdan, anteriormente teníamos un nivel de subsidio, si solamente es el valor neto, del 4.35. Dado que han aumentado los valores medio de matrícula, el valor de subsidio sube ligeramente, 30 puntos básicos, del 31 puntos básicos, de 4.35 a 4.66. Pero si tenemos esa posibilidad, no solamente del valor, sino un sobrecargo del 10%, seguimos estando en un terreno positivo. Seguimos encontrando que el crédito educativo otorgado bajo la modalidad contingente al ingreso genera, bajo el escenario segundo, es decir, con un sobrecargo del 10%, que como vuelvo y lo menciono, se estila, permitiría que pueda darse una recuperación positiva. Es por esto entonces que ya con esta última diapositiva estamos estimando que este puede ser un sistema autosostenible para todo un modelo de educación superior que cubra más de 300,000 estudiantes en 25 años. La línea de color azul que ustedes observan son los valores correspondientes a los desembolsos. La línea de color rojo representa la recuperación de esos desembolsos por este mecanismo. Obviamente, inicia con una brecha que va dando cuenta de una diferencia, que es la línea de color verde, diferencia que se va desapareciendo hasta que llega a un punto en el cual inclusive la línea roja supera la línea azul. Es decir, este modelo generaría más recursos de los que requiere para financiar la educación superior. Hablaríamos entonces así, y con esto termino mi presentación, no solamente de un modelo autosostenible, un modelo autosostenible, escalable, que cambia para siempre la dinámica de funcionamiento del ICETEX, que si bien en sus 71 años ha traído incontables beneficios a la ciudadanía y a los jóvenes del país, este mecanismo lo que hace es proyectarlo de una manera clara, robusta y estable en el tiempo. Por ello, finalizando este periodo de gobierno, donde nos comprometimos en la transformación, donde cambiamos las fuentes de fondeo, las características de los servicios, el cuidado del estudiante y muchas otras variables más, encontramos que este mecanismo de financiación contingente al ingreso, unido a las medidas transitorias tomadas en periodos de pandemia, se convirtieron en la mayor fuente de inspiración, aprendizajes y capacidad para lograr una transformación sostenida y sostenible del ICETEX. Yo quiero, nuevamente, como lo dije en un principio, agradecer a Ápice, agradecer a los profesores, agradecer a los estudiantes, agradecer a nuestros colegas. Es gracias a esos aportes oportunos que fueron hechos, dados los desafíos que vivimos, no solamente en la transformación, sino en la pandemia, que hoy ICETEX es una entidad renovada y con capacidades diferentes en términos de su conocimiento, instrumentos, herramientas y tecnologías para poder enfrentar los desafíos actuales y futuros. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y sigamos acompañando este congreso y esta celebración de esta asociación que tanto bienestar nos ha traído a todos en nuestra región. Manuel, ha sido muy interesante todo lo que has presentado. La verdad, te agradecemos muchísimo el enfoque, toda la síntesis que has hecho de todo un proceso que, gracias a tu amabilidad, pues yo he podido participar, digamos, bastante cerca de todo lo que ha significado este esfuerzo. Yo quisiera hacer, digamos, como una reflexión general. Tal vez para mí lo más interesante de lo que tú acabas de presentar es ver el concepto general que está detrás de, digamos, la concepción de fondo.
hay dos cosas que llaman la atención. Una, el hecho de que el enfoque es integral. Desde el principio de la presentación, tú muestras cómo cada uno de los elementos que se han ido adoptando tiene un sentido dentro de un conjunto, dentro de una estrategia. Eso significa que no se ha dado un paso sin que se vea cuál es el eco o el impacto de ese movimiento en todos los demás. De esa manera, pues la estrategia es realmente integral. Por otro lado, la proyección. Tal como lo dices al final, el sistema autosostenible en los 25 años futuros del ICETEX, y no sabemos si más, pero en todo caso es algo que no se mira solamente desde de lo que es anterior, sino lo que es actual y lo que se extiende hacia el futuro. Por otro lado, yo diría que es aprovechar lo que una pandemia pues también incentivó, porque algunas de estas cosas pues ya tú las habías previsto desde antes de la pandemia, pero la pandemia ayudó a acelerarlas y a confirmar que era el camino adecuado. Y destaco también tu, digamos, oferta de compartir esta experiencia de tal manera que haya otros países que también la estudien, la analicen y que exploren la forma de poder adaptarla de acuerdo con sus circunstancias. Evidentemente, pues nosotros conocemos lo que se ha hecho desde el caso específico de la financiación contingente al ingreso, pues desde la época en que Bruce Chapman lo creó hace más de 30 años, pero toda la evolución que ha tenido y cómo en este momento, pues ICETEX asume un liderazgo muy claro para ponerla en práctica, trabajando todos los elementos. Entonces, me parece que cuando uno mira una estrategia de conjunto que está observando los aspectos jurídicos, los aspectos administrativos, los aspectos financieros, el servicio en su conjunto, uno dice, esto tiene mucho peso, mucha solidez y tiene bastante proyección, de tal manera que el éxito está asegurado. Evidentemente, pues vamos a seguir acompañando todo esto. La verdad es que no sé si quieres añadir algo más en este momento o si no, iríamos concluyendo tu presentación. Yo voy a hacer una mirada general de la mañana muy rápido, pero si quieres decir alguna palabra adicional, te doy un minutico para que por favor lo hagas. Adelante, Manuel. Apreciado Jorge, no, muchísimas gracias. Yo creo que solamente querría añadir en este minuto adicional que ya estamos próximos a culminar un periodo de gobierno bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, la ministra de Educación Nacional. Se dio un ejercicio de participación activa de actores inclusive que en su momento podrían tener una visión contraria a lo que es el crédito educativo, la educación superior, con nociones muy afincadas en términos de la destinación de los recursos del presupuesto general de la nación. Creo que a pesar de las vicisitudes que tú, Jorge, conociste de primera mano, fue un camino importante el que se ha recorrido. La construcción de muchos de estos instrumentos no se hizo de espaldas a las necesidades de los jóvenes, las instituciones de educación superior o los expertos. Se hizo con su participación, se hizo escuchando sus aportes, se hizo teniéndolos en cuenta en el ejercicio de toma de decisiones. Y creo que este es uno de los elementos clave de cara al presente y al futuro, no solamente de ICETEX, sino también de otras instituciones homólogas en otros países de la región. La pandemia y otros factores nos han cambiado de tal manera el landscape de la educación superior que seguir tomando decisiones de manera individual o con los grupos con los que tradicionalmente hemos tomado esas decisiones siempre va a ser insuficiente. Por lo tanto, mi invitación, reconozco que en su momento muchos actores tuvieron prevenciones en términos de su vinculación activa, pero creo que hoy, mirando de manera retrospectiva, ha sido la prenda de garantía que estas actividades efectuadas en la transformación de ICETEX tengan sustento, tengan viabilidad y sobre todo puedan tener sostenibilidad. La gobernanza de las transformaciones es tanto o más importante que la gobernanza de las instituciones. Y todos nos vamos a tener que transformar. Todos nos estamos transformando.
no recurrir a una sola fuente, no recurrir a una sola mirada o perspectiva, es hoy un factor determinante. Jorge, no te estoy escuchando. Ahora sí. Gracias, Manuel. Sí, estaba diciendo que casi que con esta intervención está resumiendo lo que ha sido la mañana. Únicamente, pues como para ir ya finalizando este ejercicio del segundo día, que ha sido pues para mí una gran satisfacción, porque efectivamente hoy se cumplen los 52 años del nacimiento de Ápice y estamos llegando a unos niveles que estoy seguro el doctor Gabriel Betancourt estaría en este momento muy contento y debe estarlo desde el cielo, desde donde nos está observando y acompañando, viendo cómo se va evolucionando positivamente. En el caso de ICETEX, 71 años que en este momento pues se celebran el pasado 3 de agosto y toda la proyección para los próximos 25 años, o sea que el centenario del ICETEX podrá tener todo el resultado de estos logros cosechados a lo largo de estas décadas.